Muy buenas noches amigos de Samantha, ¿cómo están? Hoy día, el día lunes 5 de octubre del 2020, empezamos el mes, de semanas, y hoy día tenemos un programa de luz aquí en Salamana. Va a estar con nosotros Omar Gerald Maturano Rojas, hijo de un próspero empresario, y el tema de hoy es la increíble y fascinante historia de un próspero empresario, ¿no? Que es su papá, el señor Mauro Pablo Maturano Matos, ¿no? Entonces nosotros estamos esperando que Omar se conecte, cuente la historia de su padre y todo lo que desencadenó, todas las cosas que desencadenaron tras su muerte. Esto es muy importante. El empresario que empezó bajo el de Matucana, y nos va a contar mucho. Buenas noches. Vamos a hablar hoy día con Omar. Ya le hemos enviado invitación. Muy buenas noches, Omar. ¿Cómo te va? Buenas noches, Francis. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí se escucha bien. Ya. Sí se escucha bien. Pero ya no puedo oír tu WhatsApp porque estoy conectado acá y para oír tu Ah, ok. WhatsApp tengo que salirme. Ya no puedo oír tu WhatsApp. Bueno, el tema de hoy es la increíble y fascinante historia de un próspero empresario. Su nombre es Mauro Pablo Maturano Matos, que es tu señor padre. Falleció hace unos años, dejó una suculenta herencia, un hombre que vino de abajo, nació, si no me equivoco, en Huarochirí, Matucana, Sí, y trabajó con Paigua. judíos hasta Pueblo los de Paigua. 17 años, y se hizo pues este millonario, nació en cuna de oro como muchos, y se forjó solo un gran imperio de Maturano, ¿no? Dedicado más a los films, dedicado más a las industrias discográficas. Cuéntanos, ¿qué era exactamente lo que hacía tu padre para poder ganar dinero? ¿Cómo es que empezó esa fortuna que tuvo? Cuéntanos, háblanos un poco de tu señor padre, que en paz descanse. Y bienvenido al programa, Gracias, Omar. gracias, Francis. Gracias también por la invitación. Bueno, hablar de Mauro Pablo, No mi te padre. escucho, no te escucho, Sí, gracias. Gracias, Francis. Y no te gracias por la escucho, Omar. invitación. Aló, ¿me escuchas ahora? Aló. Nada, nada, no se te escucha. A Voy ver. a invitarte de nuevo. Estate Ok, ahí, ok, ok. no se te escucha. Voy a invitar de nuevo, ¿ok? Te voy a invitar. ¿Ustedes lo escuchaban o no? Hola, ¿cómo estás, Máximo? Hola, Ramón Alfos, que nunca faltan. Esto del Instagram ya me está dando ganas de cambiarme de equipo y irme al Facebook. Él hablaba y no se le escuchaba. Sí, pero ustedes lo escuchan, pero yo no. Tendría que estar con otro celular para oír lo que dice. Vamos a conectarnos de nuevo con Omar. Hoy día es lunes 5 de octubre del 2010. Un programa así, lamentablemente ustedes lo escuchaban, pero yo no. Le estoy diciendo a Omar que entre de nuevo, ¿no? Me va a contar la historia de su padre, un próspero empresario que salió de abajo, de Metucana, Huarochirí, hizo empresa y desde abajo, ¿no? Desde abajo salió adelante hasta que falleció. Estamos esperando a Omar. Omar, conéctate, entra de nuevo. No, no entra. Hola Ramón Alfaro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Máximo? 5 minutos ya. Creo que vamos a tener que empezar de nuevo. No, hay 6 personas conectadas. Manturano no pudo unirse, dice. Eh, Vamos a de nuevo algo está pasando con su celular. Bienvenida, Hola, Marditillo. hola. Tu audio no se escucha. Ahora sí Ahora sí me se te escuchas? escucha. Hemos desperdiciado 5 minutos. Sí te Ok, escucho. ok. Listo. Ok. Cuéntanos un poco de la historia de tu padre. ¿Dónde nació? ¿Cómo es que se hizo?
tanto dinero. Bueno, mi padre en vida y quizás viéndolo a él, un niño de 3 años, sin zapatos, sin luz, sin agua, nadie se hubiese podido imaginar que en unos años posteriores podía haber viajado todo el mundo, ¿no? Eh, Prácticamente mi padre fue un autodidacta, no estudió con las justas, creo que primero y segundo de primaria además tuvo, de cuna muy humilde, ¿no? De cuna muy humilde, en el pueblo de Paiwa, ese donde pasó parte de su niñez, y bueno, Paiva. sí, Paiwa, y bueno, lo que le impulsó a él y lo que mucho me decía mi padre en nuestras conversaciones, lo que le impulsó a él fue el espíritu ardiente de triunfo. Él deseaba triunfar y salir a toda costa de esa pobreza. Y él se imaginaba muchas cosas y sus sueños se hicieron realidad. Él me contaba que veía tanta gente que cuando él estaba todavía de condición muy humilde, él inclusive llegó a Lima cuando cumple 13 años de edad, niño todavía, Ya. y vivió prácticamente solo, obviamente también bajo el amparo de su hermano mayor que se adelantó un poco más, su hermano mayor por parte de papá y mamá. Él se adelantó y vivieron un tiempo juntos, pero ya después mi papá se hizo Claro. solo, trabajó en cines, guardián, trabajó de todo, hasta que en un momento determinado, creo que ahí empieza Ya. de alguna u otra forma a tener un conocimiento técnico, se podría decir. Él fue elevado, es decir, fue llevado a hacer el servicio militar obligatorio en la FAP. Y ahí fue cuando comenzó a aprender lo que es el giro de la electrónica. Y él trabajaba en el sector de telecomunicaciones de la FAP. Y justamente ahí es donde comienza él a aprender mucho. Y cuando sale de la FAP, ya estaba ya inmiscuido en ese oficio. Y bueno, entra a trabajar con un empresario judío, me cuenta él, que justamente se dedicaba también al negocio, era un gran proveedor a nivel Lima y provincias también de arañas, estas arañas iluminantes, ¿no? De salas, etcétera, y todo lo que es lo que era las conexiones eléctricas, ¿no? Y ya con lo que él había aprendido ya en la FAP, pues supo ya desempeñarse como un buen técnico ahí en esa empresa. Es ahí cuando mi padre comienza a conocer el rubro de la electrónica, conocimiento que le sirvió después ya para que pueda importar repuestos electrónicos, pero para llegar a eso, pues, él tuvo que batallar mucho, ¿no? Él tuvo que sufrir bastante, sobre todo un chico sin educación, solo aquí en Lima, en nuestra capital, solo prácticamente, decide ya con ese conocimiento adquirido, habiendo recibido cierta experiencia de ese empresario, que él mucho me contaba, que es un judío, y ya decide ir viajar nuevamente a Paiwa, donde conversa con mi abuela, es decir, su mamá, ¿no? Y pues conversan, dialogan, y se viene acá a Lima, porque en este caso mi abuela vivía en Paiwa, y se viene aquí a Lima, y comienza él ya a comprar los repuestos electrónicos en ese tiempo, a los importadores que existían acá. Luego ya él comienza a importar los repuestos electrónicos, ya él muy conocedor de todo esto. Él comienza ya no solamente a
ya no solamente comienza a abarcar lo que era parte de Lima, sino que él ya se convirtió en un viajante vendedor. Él pues iba con su portafolio, ya aprendió a manejar carro, en esa época había aprendido a manejar carro en la FAP, y él va de pueblo en pueblo, de, ¿qué le digo?, de zonas alejadas, ¿no? A llevar los repuestos electrónicos tan solícitos que estaban en aquella época, ¿no? Ya que las comunicaciones no llegaban a esos pueblos, ¿no? Y él, pues, él llegaba porque él era un viajante por naturaleza, se podría decir así. Él prácticamente vivía viajando, ¿no? Y eso justamente es lo que le ayudó primeramente a conocer el Perú. Se viajó por todo el Perú con su carro, ofreciendo a las tiendas en esa época que existían, ¿no? De radios, electrónicos, eh, los repuestos electrónicos, ¿no? La verdad que a mí me resulta bastante increíble también y sorprendente que unos pequeños fusibles, ¿no? O esos pequeños aparatitos que servían pues a los radiotransmisores, las agujas para los tocadiscos, ¿no? El lector del disco le sirvió de mucho a él para poder levantarse y hacer plata, ¿no? La verdad que él era un vendedor incansable también, las 24 horas del día prácticamente él vendía, ¿no? Él se la jugó de todo por el todo, por salir, por cumplir todos sus sueños, ¿no? Ya luego ya bastante fogueado en el negocio, él entra ya a tallar con los importadores, se relaciona, comienza a importar, comienza a viajar primeramente por los países de Sudamérica, mucho viajaba a Venezuela, eh, luego ya viaja a Estados Unidos, él ha viajado a China, Japón, Alemania, pues todo el mundo se ha conocido él. Bastante sencillo, muy sencillo, de carácter muy noble, muy cariñoso sobre todo con las damas, por eso que tuvo, por eso que nosotros somos 10 hermanos. Bueno, pero lo más importante de todo es que él fue un luchador incansable, fue un luchador que nunca cesó, él veía que el mundo se le venía encima, pero él seguía, ¿no? Él nunca lo vi deprimido, nunca lo vi deprimido. Él siempre, él siempre estuvo muy animoso siempre. Para él no existía el estrés, para él no existía... La verdad que yo conocí el estrés recién cuando él fallece. Yo recién comienzo, porque recién comencé a preocuparme cuando él fallece. Eh, prácticamente cuando él se va, me estoy dando un salto, ¿no? Largo, ¿no? A la época que fallece, pero es lo que se me viene a la mente. Pues para mí se me viene el mundo encima, ¿no? O sea, perdí a mi protector, a mi amigo, a mi consorte, a todo lo que era en mi parte de mí se fue con él. Y fue muy doloroso su pérdida. Pero yéndonos al, al campo ya empresarial que mi padre experimentó en vida, pues tenemos de que él pues emprendió en muchas cosas, ¿no? Él, muy aparte de importar instrumentos musicales, perdón, repuestos electrónicos, luego invierte y comienza a importar instrumentos musicales. Luego ya se hace más conocido, nuevamente viaja a provincias, nuevamente le vende los instrumentos a las bandas de provincia, eh, llega a las radios, se marketea, como se dice criollamente, en la radio de los pueblos, era una persona muy relacionada, tenía esa facilidad de expresarse y llegar a la gente, eso le sirvió de mucho. Me recuerdo que él mucho me hablaba de la palabra tino. Tienes que tener tino siempre, hijo, para dirigirte a las personas.
y fue una enseñanza que, francamente, que a veces que vemos a profesionales, y con todo el respeto que me merecen los profesionales, pero muchos profesionales que no tienen tino, ¿no? Que a veces actúan con falta de tino, ¿no? O sutileza, ¿no? De repente, ¿no? Esa sutileza la tenía él. Con esa sutileza nació él. Y luego, luego ya de haberse un poco empoderado ya, capitalmente hablando, económicamente hablando ya, él ya comienza a construir. Él ya comienza a construir, ya en este caso, ya comienza a construir el edificio ubicado en el Jirón Ayacucho, en el cercado de Lima. Construye el edificio que se llamó Importaciones Manturano. Fue un gran edificio, es un gran edificio. Y bueno, se mete también de lleno y también incursiona en la industria del disco de vinilo. Fue uno de los primeros empresarios que comienza a fabricar discos. Y no solamente lo fabrica, sino comienza también a producir música, ¿no? Yo me acuerdo que he escuchado cassettes de él, en el cual todas las ediciones que se grababan por Insa Discos o discos Manturano, pues siempre eran supervisados por él, ¿no? Y él me hablaba, yo he escuchado muchas grabaciones de él en cassette, en donde él pues supervisa las grabaciones y él dirige, él indica pues que le faltan los altos, los bajos, que hay una fuga, etcétera, y etcétera, etcétera. Cosas que yo no entiendo, pero él sí entendía muy bien y lo aprendió muy rápido. Y es así que llega a conocerse por todo el Perú, porque viaja a todo el Perú, comienza a buscar gente, bandas que no eran conocidas, donde, por ejemplo, en aquella época los competidores, como, bueno, solamente de un ejemplo, nada más como V-Rates, se podría decir, uno de ellos, creo que no iban a las partes más rurales, ¿no? De los pueblos, ¿no? Donde sí llegó Mauro Pablo y donde sacó los grupos, las bandas, ¿no? La gente talentosa, solamente que le faltaba un poco más de apoyo y él se lo brindó. Y él se lo brindó, equipo a las bandas, las trajo a Lima, alquilaba las salas de grabaciones. Me acuerdo yo que de pequeño también tuve la oportunidad de escuchar muchas grabaciones y en esa época pues las salas de grabaciones eran mucho más sofisticadas que ahora, ¿no? No existían los implementos que ahora existen, ¿no? Pues las salas eran especie de unos círculos, eran como especie de unas bóvedas, ¿no? Donde pues muy aparte, detrás de una luna, estaba pues los directores, ¿no? Los que manejaban las mezcladoras, y esos aparatos, ¿no? Que significaban un aporte muy importante para sacar el buen producto, ¿no? Y pues ahí él fue, él creo que fue obedeciendo a su mente. Él fue como, me hace que recordar un poco la obra El vendedor más grande del mundo, el que dice que siempre solamente se va a dedicar a hacer lo que se le viene a la mente, lo que positivamente se le viene a la mente sin pensar en equivocarse. Y eso fue justamente lo que hizo mi padre. Él hizo lo que se le vino a la mente, lo que en su mente imaginó, sin pensar en equivocarse o sin tener miedo al error o a la equivocación. Te cuento que de ahí, después de que ya instalada la fábrica de discos, instalado la tienda de instrumentos musicales en el Jirón Ayacucho, instalado la tienda en Paruro, también de instrumentos musicales y repuestos electrónicos, instalado una tienda en Miraflores, también de instrumentos musicales también, él ya también relacionado con gente fundadora de Rinconada, bueno, en esa época de un club, perdón, él comienza a gustarle bastante el deporte del tenis. Y es así que él construye una de las primeras academias de tenis, pues los profesores que han nacido más o menos en el año, pongámosles pues 50, 45,
profesores que de buen renombre conocen de ellos. La academia de tenis se llamaba Tennis Match, que funcionaba en el distrito de Santa Anita, en el peaje, al frente del peaje, en la carretera central, lo que anteriormente era conocido como el Puente Huáscar. Pues ahí la gente iba, los empresarios iban a la fábrica, a la academia de tenis que estaba al costado de la fábrica de discos. Ya en ese tiempo también ya mi padre tuvo que comprar un local para la fábrica de discos, ¿ya? Y era una de las, sin exagerar, era la academia de tenis más o mejor implementada en el Perú, ¿no? Existía ya varias academias en esa época de renombre, pero sí tengo razón en decir que era una de las primeras y más grandes academias de tenis de ladrillo molido, y también tenía las canchas de frontón, y pues tenía los camarines, tenía el sauna, tenía el gimnasio que estaba en los pisos superiores porque también era un edificio de 3 pisos. Y ahí él hizo la academia, consiguió los clientes, la inauguró con el alcalde de Santa Anita en aquella época, y luego se fue a incursionar en el negocio de la imprenta y construye la empresa Pamant Editores. Y en esa empresa pues comienza a hacer los pósters, lo que ahora vemos pues por ejemplo que en los paraderos se exhiben los grandes rótulos, los pósters estos de propaganda. Él hacía en esa época, en la imprenta que funcionaba en Girón, Ayacucho. Luego, no cansado de eso, no cansado de experimentar ya, de aprender tanto, ese pone... Uy, parece que salió de señal. Vamos a volverlo a invitar. ¿Qué grupos de música influyeron? Omar, vuelve a entrar, por favor. Lo que Ya. acá preguntan es qué grupos de música ayudó. Lo que acá preguntan es qué grupos de música fue los que ayudó o hizo popular tu padre. Están preguntando. Bueno, mira, eran mayormente grupos vernaculares, grupos vernaculares. La verdad que yo escuchaba bastante sobre las producciones de IMSA Discos, que en ese tiempo también se llamaba Industrias Musicales Sudamericanas. Entre ellos, pues la verdad que yo recién me he informado de los grupos que hizo mi padre, más o menos famosos, acá en el Perú. He informado por los mismos usuarios que lo publican en YouTube, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos hay unos grupos que en ese tiempo cantando, había un grupo de salsa que se llamaba Beni Salsa, el cantante se llamaba Beni Salsa. Beni Salsa. Sí, Beni del Solar se llamaba, el coro, Willy Cadenas y Omar Antonio, producción Dimsa Discos, fue uno de ellos. También tuvo la oportunidad de grabar también en sus inicios con Juaneco y su combo, ¿no? Ahí tenemos varias grabaciones de él también, producciones de Disco Simsa, como pues no estoy muy actualizado en la música, pero sí hay producciones de INSA, con Juaneco y su combo en aquella época. Justamente estoy escuchando un poquito de esa música, ahí está para que la puedan ver, para que la puedan escuchar. Ese es Juaneco en sus inicios. Ese Juaneco. La grabación copyright y no salga la entrevista. Por no poner la música. ¿No es cierto? Ya. Ok. Bueno, y varios, varios, recuerdo que había muchos proyectos también con disqueras venezolanas en aquella época, con artistas venezolanos también. En alguna oportunidad hizo tratativas con un grupo que se llamaba cuyo cantante se llamaba El Brujo. No me acuerdo muy bien.
pero sí, hubo mucha promoción, mucha producción en Disco Simsa. Hubo bastante Eran trabajo. discos de Eran, 45, claro, no, eran los discos los famosos discos de 45 y también los LP, ¿no? Los LP 007 y los de, no, tampoco no recuerdo mucho muy bien de eso, ya francamente me he olvidado. En algunas oportunidades eran pues los LP, los discos de 45, como tú bien dices, los pequeños también, había unos discos pequeños también, sí, sí recuerdo. Pero sí hizo mucho trabajo, la verdad. Recuerdo a uno de los cantantes que mucho lo iba a visitar a mi padre, el señor Braulio Ito. A Braulio Ito yo siempre me confundía porque su voz era muy semejante a del Cholo Berrocal, era prácticamente un calco, ¿no? De su voz, pero un gran cantante, un gran cantante. Y bueno, hubo mucha gente, y en ese tiempo yo era muy pequeño y muy distraído también para yo poder conocer a los grupos que trabajaron con mi padre, ¿no? Pero sí he visto muchas imágenes, he visto muchos discos en la casa, cuando yo vivía en Santa Anita, mucha producción mi padre ha dejado en cassette, los máster, que en esa época se llamaban así. Se ha dejado bastante producción mi padre como empresa, ¿no? En importaciones, en Disco Sims. el tiempo es tirano y nos gana. Vamos a abreviar un poco. ¿En qué año falleció tu padre, lamentablemente? ¿Le agarró una enfermedad, un cáncer, un infarto? ¿Qué es lo que pasó con tu papá? Claro, mi padre falleció en el hospital Almenara, y en el hospital Almenara, hospital obrero, él falleció de un paro cardíaco, y lamentablemente él fue el 2 de abril del año 2002, falleció ahí. Fue en esa época, pues, que prácticamente se fue mi luz, se podría decir así, se podría decir así. Y ya luego, ya a los 2 años, ya me pude recuperar de esa gran pérdida, ya nuevamente volví a ver la luz, se podría decir así. Tenías 28 años cuando tu papá falleció. ¿Tú vivías con él o ya no vivías con él? Bueno, prácticamente vivía con él porque trabajábamos los dos en la empresa. Yo trabajaba como asistente de gerencia en importaciones Manturano, y él era gerente en aquella época, y era gerente general. Y prácticamente vivíamos juntos, ¿no? Ya mi padre, a finales de su vida, ya él prácticamente prefería dormir muchas veces en la misma empresa, él tenía su departamento ahí, nos iba a visitar a Santa Anita, porque nosotros somos los hijos menores, se podría decir así, ¿no? Y bueno, sí, en esa fecha falleció mi padre, trágicamente. Ustedes son 10 hermanos. ¿De cuántas mujeres que tuvo tu padre? ¿Cuántas mujeres tuvo tu padre? O sea, no digamos de mujeres que no tuvo hijos, porque debe haber tenido cientos, pero ¿cuántas personas, cuántas mujeres tuvo hijos tu padre? Bueno, pongámosles el nombre de Damas. Damas, se unió con, a ver, claro, con 5 damas ha tenido hijos, por supuesto, Con ¿no? 5 damas tuvo 10 hijos. Sí, Ok, ajá, entonces son 10, pero de tu mamá, que sí está viva, sí, que me contaste que vive en Santa Rita, ustedes son 3. Ustedes apellidan Maturano Rojas, Mantrona Roja, ¿no? sí, sí, Perfecto. El mayor, digamos, de la camada Maturano Rojas. O sí, sea, tú eras como el mayor de los menores. Ahora, tu sí. padre fallece el año 2002. La empresa iba bien, la empresa estaba en quiebra, la empresa todo iba bien, o habían problemas legales, habían problemas económicos, disputas, o todo estaba perfecto marchando sobre ruedas cuando tu padre fallece. Bueno, mi padre, como todo ser humano, cometió errores y también tuvo aciertos, muchos aciertos, muchas virtudes, ¿no? Y bueno, uno de los errores, se podría decir, pues que justamente fue eh,
un poco, él me decía que él era muy apasionado, muy pasionista, él era. A veces hablábamos en la intimidad y de la oficina, ¿no? Y él me decía, yo le decía, papá, mira, pues, ¿qué estás haciendo, no? Mira, ¿qué estás, viendo, no? ¿A quién estás siguiendo? Y él me decía, bueno, hijo, lo que pasa es que yo soy un hombre muy apasionado, me decía él. Ese punto, resumiéndolo, llevándolo el tema a lo anecdótico, no siendo tan trágico, ni tampoco ser tan específico, ¿no? Eso fue un pequeño error que le trajo grandes consecuencias en el sentido negativo a mi papá. Pues él era muy, como él dice, ¿no? Como él decía en vida, ¿no? Él era un hombre muy apasionado y bueno, eso fue se podría decir, parte de su talón de Aquiles, se podría decir así. Sí, sin Ya. embargo, también mi padre me contaba que en el primer gobierno aprista, decayó bastante la empresa, se fueron abajo las importaciones. En este caso particular, Mel me comentaba, mira hijo, yo para poder importar y para poder comprar dólares baratos, tengo que tener mi carnet del partido aprista, y yo no soy aprista. En cambio, mis otros amigos sí pueden comprar dólares baratos. Yo tengo que comprar el dólar caro para poder importar. Y mira cómo me sale la marquería. Me sale carísima, me decía él. Y él era una persona, pues, cuando renegaba, también renegaba, pues, fuerte, ¿no? Fuerte. Y uno, a veces yo de 15 años o de 14 años, yo no sabía de lo que me estaba hablando, pero ahora sí recuerdo a lo que se refería, ¿no? En Y muchas una cosas. cosa, Sí, en los tiempos anteriores de nuestros padres, nuestros abuelos antes, por ejemplo, mi abuelo materno tuvo, casado con mi abuela, casado legalmente con mi abuela, tuvo 9 hijos. No, 9 hijos vivos, porque fueron 15, fallecieron 6. Pero mi abuelo en paralelo tuvo dos damas más, y tuvo 5 o 6 hijos más que vienen a ser medios hermanos de mi madre, de mis tíos, ¿no? O sea, mi abuelo tuvo en total 15 hijos vivos, 9 con mi abuela y 6 con otras dos damas en paralelo, ¿no? O sea, con mi abuela que era casado con mi abuela, ¿no? Mi abuelo fue alcalde de Ica 3 años, pero pues cometía los errores y enamoraba a las mujeres y caían rendidas a sus pies. Ahora, lo que yo te digo es, en el caso de tu padre, ¿no? Que tuvo 10 hijos, eh, ¿fueron en paralelo o fueron cronológicamente los 10? O hay algunos de la misma edad. O sea, ¿ustedes 10 son de distinta edad o digamos que hay algunos que son en paralelo de la misma edad? O tu papá estaba con una dama, terminaba y empezaba con la otra, o hacía lo que hacía mi abuelo, que era en paralelo, ah, jugaba ya. 2, 3 cachetes. Ya. No, 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 mi padre fue en orden cronológico, ¿no? Tal es así que, pues, en las edades de todos los hermanos, viéndolo en ascendente y el descendente, en este caso, la línea es bien marcada, ¿no? Si hablamos de los hijos fruto del primer compromiso que tuvo mi padre, pues son bastante mayores a nosotros, los del segundo compromiso también, pero menores a los anteriores, y así va en orden descendente hasta llegar a nosotros. O sea, él no Digamos que tuvo... no. Ah, ya, o sea, esa es la diferencia de tu papá con mi abuelo, que Ah, los tuvo ordenadamente. Perfecto. Ahora sí. yo te digo una cosa. Fallece tu padre, ¿por qué se suscita ese problema en el que te ves envuelto y que me sorprendió mucho? Porque yo, años que no te veo, yo te conozco a ti, 40 años, desde el año 80, de que éramos niños, jugábamos fulbito allá en La Molina, no quiero decir dónde, pero jugábamos fulbito, jugábamos tenis, frontón, y bueno, y éramos unos niños de 5 4 6 años, no me gusta decir mi edad, pero pero yo me acuerdo que tú eres una persona seria, retraída, tranquila, no se metía con nadie, ¿no? Amistosa, amiguera, pero también serio, un poco introspectivo, pero o sea, no era ni alegre, el más alegre de todos, ni el más triste de todos, digamos que eras una persona en sus cabales, melancólica, centrada. ¿Por qué? Eso fue el año 80, 88, que dejé de ver, creo que el 90. ¿Por qué después reaparece ese reportaje
en el programa de televisión Cuarto Poder, en América Televisión, y yo me quedé sorprendido cuando te vi, ahí me puse en contacto contigo por el Facebook. ¿Por qué te sindican a ti, lamentablemente, como que tú tienes algo que ver con la muerte de tu padre y eso te llevó a pasar 11 meses en una cárcel de Huaral? ¿Por qué tus hermanos o medios hermanos, no vamos a decir nombres para no meternos en problemas, eh, actuaron de esa manera y te inculpan a ti, no sé si inculpan a tus hermanos menores, de ese fallecimiento? ¿Tiene algo que ver la herencia, los 5 millones de dólares, los terrenos que ha dejado tu papá? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han peleado todos como perros y gatos y no han podido llevar la fiesta en paz. Siempre pasan estos problemas de herencias y maldita sea, yo digo, ¿por qué la gente tiene que pelearse por dinero? ¿No? Y sobre todo, ¿por qué los hermanos tienen que dividirse y sacarse los ojos? ¿Por qué te metieron preso? ¿Por qué? Bueno, como decía un jurista bastante reconocido en el reportaje, eh, se trata, y no voy a mencionar nombres, ¿no? Se trata de, de abogados ambiciosos que se juntan con hermanos ambiciosos y eh, pretenden involucrar temas de carácter civil en un tema netamente penal, en donde los médicos terminaban en un sándwich de jamonada, como él decía, ¿no? El jurista mencionó eso, él es el abogado de los médicos y solamente pues eso tendré que decir al respecto, puesto que también es un proceso que, si bien es cierto, tengo entendido que ya culminó, pero procesalmente todavía faltan algunas cositas que para cerrarse ese ¿Tú has tema también. tú has sido absuelto de ese crimen? ¿O todavía estás No, en juicio? no, ya terminó. ¿Saliste Em, inocente? sí, por supuesto, las pruebas ameritaron de que como las pruebas señalaron de que mi padre había fallecido por causas netamente médicas, ¿no? Mi padre ingresó un 23 de marzo al hospital Almenara para hacerse un tratamiento de perfusión miocárdica y una prueba de esfuerzo físico, pero falleció. Luego ahí sufrió un paro cardíaco dentro del hospital, se cayó y de ahí mi padre estuvo 8 días, 8 días estuvo mi padre sin salir del hospital ni un solo minuto en cuidados intensivos hasta que el día 2 de abril fallece tristemente, ¿no? A él le dio el Fallece. infarto. Él ninguna enfermedad tenía. Le dio un infarto y después de 8 días falleció, No, él sí tenía ¿no? la enfermedad, ya tenía 4 bypass, él le habían puesto 4 bypass, él tenía la enfermedad de una arritmia, creo que las arterias ya se habían obstruido y es por ese motivo que lo operan en el año 2001 y le colocan 4 bypass y parte de su tratamiento, que iba ya en recuperación, en franca recuperación, era las pruebas de esfuerzo físico, las pruebas, eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue a darse una prueba señalada o recomendada por el médico que lo estaba tratando en el hospital Almenara. Y En 2002, ¿no? en 2002, 2002, ¿no? en marzo del 2002, sí. En Ya, marzo cuando del yo año... estaba jugando fútbol con mi amigo Máximo, que está acá viéndonos. Máximo Mira, Valbuena. y bueno, él se accidenta, o sea, se podría decir así, porque cuando él sufre paro cardíaco, se cae dentro del hospital, dentro de la sala de pruebas, y los médicos lo auxilian a él y luego lo llevan a los lugares, a emergencia, ¿no? O sea, todo fue dentro del hospital, lamentablemente.
Y bueno, mi padre no resistió más de 8 días en el hospital. Ya. ¿Pero por qué te sindican a ti? Ah, bueno, mira, te diré para poder más o menos ilustrarlo a grandes rasgos, ¿no? El reportaje que se hizo en Cuarto Poder, eh, cuya unidad de investigación de América Televisión que estuvo a cargo de esa investigación, en ese reportaje se decía que la teoría que, que, que señalaban los que me denunciaron era alucinante, era totalmente alucinante, y el mismo reportaje lo dice. Con eso te podría decir, lo que te quiero decir en otras palabras es de que no tenía ni pies ni cabeza. Era, era alucinante, era, no quiero tampoco señalar más calificativos que los mencionados, pero sí, ahora podemos decir a estas alturas, pues que con las resoluciones emitidas ahí, bueno, se determinó pues que efectivamente no eran como señalaba la señorita reportera en aquel reportaje de Cuarto Poder, ¿no? Pero Omar, yo te digo una cosa, si tú eres inocente, ¿por qué te meten 11 meses a la cárcel de Guaral y después dicen, ah, no, nos equivocamos, o era una prisión preventiva? ¿Qué indicios habían que tú habías desconectado el bypass? ¿Qué cosa? ¿Qué habías hecho tú Sí, para que te sindique? suena gracioso lo que tú acabas de decir. Sin embargo, pues sí, era alucinante, era demasiado exagerada, demasiado sacada de los pelos. Lamentablemente, hay así como hay jueces probos, fiscales probos, también existen los que pues se desempeñan contrariamente a esos principios, ¿no? Eh, y es, supongo yo, puesto que no puedo afirmar nada, que utilizando esos mecanismos se logra emitir una resolución que ordenaba mi captura, bueno, mi captura y encima reclutamiento, ¿no? Es así. ¿Te dieron una sentencia o te pusieron provisionalmente en la cárcel de Guaral? ¿O te dieron una sentencia? No era sentencia, era una resolución solamente, según recuerdo que era simplemente se abría instrucción nada más, puesto que no había yo declarado ante el juez ni nada, no se había realizado ninguna diligencia ante el juez, nada, simplemente se abre instrucción y ordena mi captura, nada más, ¿no? Y bueno, de hecho que han, y ahí me tengo que referir nuevamente a lo que dice el jurista que habla en el reportaje, que es bastante conocido y reconocido, pues se trata de intereses, de abogados, ambiciosos, que se juntan con familiares ambiciosos, ¿no? Y eso fue ya no puedo lamentablemente hablar más, puesto que sobre el tema, ya que es un tema bastante delicado desde el punto de vista que tú me comentabas, ¿no? Bueno, ellos me denuncian y se arrepienten. No es así, no es así, no, ellos no se han arrepentido de nada, ellos siguen, persisten, ellos, bueno, pero eh, felizmente que hay un Dios que está cargando los problemas, ¿no? Nuestros problemas y yo le encomiendo a Él mis problemas, ¿no? Sí. Omar, Dime, son 18 años que ha pasado esto. ¿El reportaje Cuarto Poder en qué año fue? fue en el año 2012. 12. Sí, O sea, 10 años después. ¿No crees que es momento de ya terminar con esta vaina? ¿Por qué 18 años de disputa? Yo soy un entrevistador independiente. Yo te conozco a ti más que a tus hermanos, pero yo no estoy a favor de nadie. Yo soy un entrevistador independiente
que escucho ambas versiones y ellos también tienen las puertas abiertas de este programa para exponer su caso. Ahora yo digo, ¿bajo qué concepto te meten a la cárcel injustamente o justamente? O sea, ¿cuál es la cosa? ¿Que bajaste la palanca o no asististe a tu padre en el momento preciso? O sea, ¿por qué concepto fue que te meten a Guaral 11 meses? O Bueno, sea, ¿bajo qué concepto? la verdad es que cuando, cuando en una de las resoluciones que se emiten, ¿no? Excarcelándome, o sea, dándome la libertad, se establece pues que había, ni siquiera había un nexo siquiera que unía a los hechos, que unían a los hechos que se habían investigado con, en este caso, con las personas que se estaban procesando, ¿no? En este caso, mi persona, ¿no? Ni siquiera había eso, ¿no? Entonces, con eso de lo que te quiero decir en otras palabras, es de que no existía este motivo, no existía base, no existía base jurídica, ni de hecho, probanza, no había nada de esas cosas para que yo sufra lo que yo sufrí, ¿no? Eh, por ese motivo, yo siempre nunca perdí la fe. eh, Tengo una experiencia ya en ese penal, en donde fue una etapa de mi vida donde también aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho, porque también allá son los que viven, son, pues, si bien es cierto, son gente inocente, gente culpable, gente condenada, no condenada, pero también son seres humanos, ¿no? Entonces también uno de esas, si es que uno quiere ver las cosas del lado positivo, pues nos damos cuenta de que a veces no, siempre Dios nos pone quizás en un camino que parece trocha, pero un camino es, pero siempre es para darnos una lección, ¿no? Una lección de vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha de alguna forma fortalecido y lo que me ha dado más fuerza para seguir adelante. Pues ya tengo mi familia y lucho por ella. Y sí, estoy feliz, gracias a Dios, con mi familia. ¿Cómo fue o sea, digamos que ellos fue una resolución tonta, o sea, fue una resolución que no tenía base, la que te metieron, y que al final resultaste ser absuelto porque no se determinó prueba alguna de que tú habías ayudado a que tu padre pues fallezca, ¿no? Ni que le hubieras desconectado el respirador o no lo hubieras asistido o lo hubieras abandonado. Ahora, ¿por qué a ti te joden y no a tus otros hermanos? A tu hermana Erika y a tu hermano Pablo. ¿Por qué justamente a ti? Ah, bueno, mira, eh, no voy a decir nombres porque cada uno de mis hermanos, a pesar que son mis hermanos de parte padre y madre, realizan tareas o oficios o vidas totalmente independientes a la mía, ¿no? No voy a hablar por ellos, eh, voy a hablar por mí solamente. En mi caso particular, pues siento que fue simplemente el afán de, de verme privado de una herencia que estaban pensando que yo estaba loquito por reclamar, ¿no? Este, Tal vez haya sido ese motivo, ¿no? Y creo que ha sido el motivo ese, ¿no? Me parece, Ya. ¿no? Sí, no estoy, podría ser, siempre tengo que poner esa palabra podría, puesto que también estas cosas judiciales, como tú comprenderás, son muy delicadas para poder hablarlas y puede dar pie a que
Sabemos cómo son los abogados creativos acá en el Perú, Claro, no y te de digo nada. sacarle la trampita ahí a cualquier palabra Eh, mal dicha o mal expresada. yo sé que tú estudiaste taller de oratoria y liderazgo en la Universidad de San Marcos, ¿no? Vives en San Martín de Porres, tienes tu pequeño negocio de cable, pones cable, ¿no? Cable mágico, cable claro, Movistar, ¿no? Maturano Negocio, le has llamado Financiera Maturano. ¿Cómo es posible de haber sido pues heredero o semiheredero de la fortuna de tu padre, que son 5 palos verdes, más varios terrenos y varias cosas, no te haya tocado nada, ni un céntimo, y tengas que estar viviendo humildemente, digamos, en la pobreza, trabajando el día a día, poniendo cables, subiéndote a los techos? ¿Por qué? Porque eso ha pasado si tu padre dejó tanta plata, o sea, si tu padre dejó tanta herencia para repartir entre poner cable, no me gusta la vida que tengas que estar, yo no digo que instalar cables sea malo, ni sea una profesión, parece una profesión muy decorosa y muy honorable, pero tú que has tenido todo, que tu padre ha dejado varios millones de dólares y varios terrenos, ¿no has reclamado tu herencia? ¿No? ¿Te han desheredado, mejor dicho? ¿O no? ¿O No, no puedes hablar? no, no me han desheredado. La única persona que podría hacerlo, pues, es simplemente mi papá, ¿no? Mi papá en vida, ¿no? Pero no ha sucedido eso, ¿no? Sino de que yo prácticamente ya me cansé. Yo llegué a tener 40 procesos interpuestos por mi contraparte, voy a llamar así, no estoy diciendo nombres. A veces yo cuando le escuchaba a Ollanta Humala decir que tenía 8 juicios, yo me reía mucho porque yo le decía, pues con 8 juicios te estás muriendo, yo tengo 40 y no me estoy muriendo. Y bueno, ahora me estoy dedicando, yo desde el año 2008 me dedico a la venta de, de líneas Movistar. Ya. Estás Y haciendo... sí tengo conocidos que son instaladores y son gente muy, muy honesta, son gente muy decente. Y yo soy un vendedor, ¿no? Mm, en la vida, lamentablemente o felizmente, no existe una universidad que lo titule a uno como vendedor, pero la vida, la experiencia que tengo en las ventas me hace decir que soy un vendedor profesional, ¿no? Puesto que conozco mi producto, puedo vender también otros artículos como lo he hecho también. He vendido también créditos financieros, de microempresa. No voy a decir en qué empresa lo hice. He vendido también otras cosas también. Pero en lo que sí he venido vendiendo constantemente ha sido los productos de la línea Movistar, ¿no? Bueno, del año 2008. De paso, estás haciendo tu cherry acá, tu publicidad gratuita. Un saludo Sin, a la gente sin del saber. Club de la Parrilla, a los 150 integrantes del Club de la Parrilla. Ahí les mando un fuerte abrazo. No se sigan saliendo, por favor. Hay forma de... Omar, Omarcito lindo, nos quedan 5 minutos, pero nos vamos a ir a media hora más ya, hasta que la batería aguante. Te quiero decir algo, mira, Omar, de la herencia que dejó tu padre, ¿no ha habido una repartición equitativa o todavía está en veremos, todavía está en juicio también? Bueno, lamentablemente está en juicio. Y eso justamente es lo que me impide a mí dar mayores detalles, porque lamentablemente está en juicio todavía. No, es como que a veces me da la impresión que mi papá se hubiese ido el año pasado, porque está en nada, está en nada, ¿no? La verdad, no se ha resuelto nada. Ha habido así un montón de juicios, pero no se ha resuelto nada.
con eso te diré, más o menos te grafico la cosa, es como que dos pugilistas se suban al ring y los 12 rounds solamente se tiren puñetazos, pero ninguno cae al suelo, ¿no? Y finalmente no hay ganador, ¿no? Porque los árbitros, el jurado piensa que no hay ganador, ¿no? Es más o menos así la cosa, ¿no? En este caso, yo he tenido, sí, he llegado a tener 40 juicios interpuestos por parte de mi entorno familiar, y ya felizmente que los he ido superando uno por uno. Pero lo más elemental que es ahorita, o lo más importante, se podría decir ahorita, que es los derechos hereditarios, ¿no? Eso todavía está en, este, en proceso. No, no hay nada resuelto. No hay nada resuelto. Y eso es justamente lo que refería, pues, este abogado, este jurista, tan conocido en ese reportaje. Decía, bueno, en vez de ventilar en el aspecto civil las cosas, ventilan Omar, sí, Omar, escúchame, se acaba el tiempo. Vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso y nos volvemos a comunicar en 3 minutos para la ok, segunda ok, parte de esta entrevista. ¿De ok, acuerdo? ok, sí, de acuerdo, de Ok, acuerdo, nos vemos en un momento. ok.